Bien, hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenas noches en el nombre del Señor. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Poco a poco ya nos iremos conectando ahí y queremos dar gracias al Señor en primer lugar por ese tiempo que nos da de poder servirle, de poder compartir su palabra y continuar con esta serie, ¿no? Ya es la cuarta sesión de las disciplinas espirituales, ¿no? Para la piedad. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la oración, pues, ¿no? Un tema realmente sumamente importante para todos nosotros los creyentes, por lo cual tenemos que disponer nuestro corazón para poder poner en práctica esta disciplina. Así que, bueno, ya veo poco a poco nos vamos a ir conectando, así que voy a ir proyectando un pequeño instrumental antes de dar inicio, así que, a ver, un momento, por favor. Qué bonito instrumental hemos escuchado como antesala, ¿no? A este tiempo que vamos a compartir la palabra del Señor.
era el instrumental del himno Gracia. Así que muchas gracias también. La pista es original también de nuestro hermano David Paiva Benítez. Así que muchas gracias al hermano David Paiva también por apoyar también a los ministerios también con su música instrumental, ¿no? Con el talento que Dios le ha dado, ¿no? Muchas gracias al hermano. Bien, saludos ahí a mi hermanito Benjamín Jatabe, que está ahí con la cuenta de Acordes Sencillos, que lo pueden seguir ahí para él sube contenido continuo de acordes, de música también para Cristo. Y un saludo también para nuestra hermana María Aroste también. Buenas noches, Señor le bendiga. Saludo para nuestra hermana María también, que constantemente participa también en su página con cánticos. Y muchas gracias también. Bien, voy a dar un especial yo antes de dar inicio a este tiempo. Quería poder entonar unos pequeños coritos que ayer hemos estado cantando en nuestra sociedad de jóvenes de la iglesia Heraldos de Rey. Hemos cumplido 57 años, estamos de aniversario, así que este sábado va a haber ya una reunión, digamos, más formal, por así decirlo, pero ayer justamente nos reunimos un ratito porque estamos de aniversario y bueno, hemos estado recordando pues algunos coros, ¿no? Y bueno, quiero entonar algunos en esta oportunidad. A ver. Sí, ya. Dame fe, mi Señor, fe a dar un paso más. Dame fe para poder andar solo un paso más. Dame fe, mi Señor, fe a dar un paso más. Dame fe para poder andar solo un paso más. Si el camino es triste y la noche oscura está, el Señor cerca está. Sombras y temores acechan, dice el Señor, sígueme, sígueme. Dame fe, mi Señor, fe a dar un paso más. Dame fe para poder andar solo un paso más. Dios mi vida cambió, mi sonrisa borró y ahora vivo en la luz. Al cantar con amor, alabando al Señor que murió en la cruz. Mi mundo ahora es diferente, tengo amor. Yo vivo cantando, vivo alabando a mi Salvador. Dios mi vida cambió, mi sonrisa borró y ahora vivo en la luz. Al cantar con amor, alabando al Señor que murió en la cruz. Mi mundo ahora es diferente, tengo amor. Yo vivo cantando, vivo alabando a mi Salvador. Amén, ¿no? Y son unos coritos bonitos que hemos cantado ahí con los jóvenes también, y bueno, quería también compartirlos en esta oportunidad, ¿no? Así que bueno, para dar la bienvenida ahí también a nuestro hermano Dan, que está ahí con nosotros, que una semana más, eh, por la gracia del Señor, podemos contar también con su presencia, con su apoyo, así que Dan, también quisiéramos que nos des algún saludo de repente por ahí en esta noche. Listo, Juan Carlos. Hola. Buenas noches a todos los hermanos, amigos, creyentes y no creyentes que están ahí viéndonos, que están siguiendo la transmisión. De verdad estoy contento nuevamente de poder estar acá, ¿ok? Y poder compartir, ¿no? Con ustedes, aprender juntos. Nosotros lo vemos así, ¿no? Aprendemos juntos y nos animamos juntos, como creyentes, como hermanos que somos. Y bueno, quería aprovechar para saludar ahí a mamá, que he visto que ha dejado su saludo. Ella es Juana Porras. Hola mamá, ¿cómo estás? Ah, Sí, ella es mi mamá, sí. Ella ahorita está por Tumbes, está allá con mi hermana, así que bueno, acá en Lima la estamos extrañando un montón, sí, mi hermano y yo.
y bueno, ya pronto estoy pensando viajar para allá y bueno, verla, ¿no? Y de paso también quería saludar a mi sobrino Rodrigo, porque sé que está ahí con mi mamá escuchando. Tu nuevo fan, Juan Carlos, tus secciones. Así que, Rodrigo, sobrino, te quiero mucho. Espero que estés atento, ¿sí? Y bueno, que Dios te bendiga mucho, mucho, sobrino, ¿sí? Y bueno, un saludo general a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están oyendo. Sí, gracias, Dan. También un saludo para Rodrigo ahí, que me ha alegrado esta semana y bueno, gracias Señor por eso, ¿no? Antes de empezar, vamos a orar en esta oportunidad, así que vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oramos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias una vez más por un día más de vida, Señor. Muchas gracias por este tiempo que nos permites eh, compartir con Dan tu palabra, seguir, Señor, siendo luz donde tú nos has colocado. Tú nos das estas herramientas en las redes sociales y debemos dártela para tu gloria y tu honra. Muchas gracias, Señor, que pueda hacer edificación en este tiempo, que vamos a compartir tu palabra. Quita toda distracción de nuestros corazones, de nuestra mente. Y, Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado con nuestras palabras, nuestras acciones. Muchas gracias, Señor, por el sacrificio tan grande que hiciste por nosotros. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús, nuestro amado y Salvador. Amén. Bien. Mira, era tu mamá, la hermana Juani, con razón que la tenía ahí, y dije, ¿quién? No desconocía. Un saludo para la hermana Juani, que siempre también me está apoyando. Y vemos ahí a nuestra hermana Ana María Morán también. Es mi ¿Sí? tía, es mi tía. Es tu tía. Perfecto. Son bendiciones ahí. También a nuestra hermana Rosario Guerrero desde México también. Un saludo, hermana. Gracias siempre por apoyar y orar también por mi salud, ¿no? Muchas gracias. Dice, bendiciones, hijita, aquí estoy con Rodrigo, dice tu mami. Bendición. Dice nuestra hermana también, Rosemary, que siempre nos ayuda. Dice, muchas bendiciones, mis hermanitos. Soy de la iglesia Cristo es Rey. Mi pastor se llama Jonatán Córdoba, son de grande. Claro, claro, ¿cómo no es hermana? El pastor Jonatán es un siervo y amigo de nosotros, podría decirlo, ¿no? Y cómo no, sí, un saludo para todos los hermanos de Chosica. Espero ir pronto, hermanos, que se calme un poco más esta situación. Espero ir allá, que el pastor también me invitaba, me ha dicho, Juan Carlos, tienes que venir acá para hacer música, hacer la obra. Entonces, antes de viajar a algún lado, necesito ir a Chosica a visitarlos. De todas maneras, a ustedes, hermanos, sí o sí, de todas maneras, voy a estar por ahí. Si Dios lo permite, por supuesto, ¿no? Y que saludos también a todos los hermanos ahí de la Iglesia Cristo es Rey, ¿no? Del siervo Jonatán Córdoba. Bien, vamos a empezar este capítulo que toca del libro, pues, ¿no? La oración. Entonces, definitivamente es una disciplina que más que una rutina debe ser una importancia superlativa y suprema para todos los creyentes. La oración es la herramienta por la cual nosotros vamos a tener una comunión con el Señor, la oración y también la lectura de la palabra de Dios, van de la mano, ¿no? Si un creyente no tiene esta disciplina o no tiene el hábito de tener una cantidad determinada de minutos o de tiempo, perdón, en oración con el Señor y también de meditación de su palabra, va a ser muy complicado que ese creyente pueda seguir creciendo en su vida espiritual y también de resistir las tentaciones que Satanás le pueda poner en su vida, ¿correcto? La oración es vital y fundamental en la vida de todos nosotros. Es realmente preocupante ver que muchos jóvenes y muchos de nosotros, si nos ponemos a analizar cuántas horas o cuántos tiempo, ni horas estoy hablando, pero cuánto tiempo oramos al día, yo estoy seguro que muchos dirían menos de 15 o 20 minutos al día, ¿no? Yo no me imagino a alguien yendo, que no vive con sus padres, yendo a visitar a sus padres y que vaya, se quede 5, 2, 3 minutos, salude y se vaya, ¿no? Y solamente vaya a la casa de sus padres a pedir comida o a pedir vestido
o a pedir algún tipo de servicio y va y se retire, ¿no? No me imagino a un hijo haciendo eso. Dudo mucho que lo exista. Entonces, es algo preocupante como muchos de nosotros como creyentes no estamos teniendo una comunión o una conversación diaria con Dios, ¿no? El orar es diferente a rezar, el orar es conversar con Dios, tener un diálogo con nuestro Padre, ¿no? Donde podemos realmente abrir nuestro corazón plenamente. Nosotros en la oración podemos decirle al Señor lo que sentimos, podemos expresar nuestros anhelos, qué metas queremos tener en la vida, pero sobre todo descubrir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Eso es fundamental. Yo le animo a todos ustedes, si a que aún no saben el propósito por el cual han sido creados, que puedan acudir en oración al Señor para que el Señor les pueda responder esa incógnita. Solamente Él puede responder esa incógnita porque Él ha sido su creador, Él es nuestro creador. Entonces, Él solamente sabe para qué fuimos creados. La oración es vital y fundamental. Hay una anécdota que yo quiero contar aquí de un alpinista. Es una historia de un alpinista que, bueno, en algún momento determinado decidió escalar montañas, ¿no? En una determinada tarde, escalando una montaña demasiado empinada, se hizo de noche y él resbala de esa montaña empinada a tal punto que comenzó a descender peligrosamente a punto de morir. Sin embargo, suscitó un milagro realmente impresionante. Hubo una cuerda, sintió un tirón de la nada y se quedó estancado en la mitad de esta montaña empinada. Y una de sus cuerdas había enganchado y lo sostenía, ¿no? Entonces él comenzó a clamar a Dios, ¿no? Inmediatamente, Señor, sálvame, por favor, sálvame, no quiero morir, quiero librarme de este lugar, por favor, sálvame, ayúdame, ¿no? Y dice que en algún momento de esta travesía o de esta situación que le estaba pasando, escucha una voz del cielo, ¿no? Corta la cuerda si quieres salvarte, ¿no? Y él inmediatamente dijo, ¿qué? ¿Cómo voy a cortar la cuerda si es lo único que me mantiene con vida, por así decirlo, me mantiene sujeto para no caerme al precipicio, ¿no? Y él no lo hizo, ¿no? Y comenzó a clamar nuevamente, Señor, por favor, ayúdame a salvarme, no quiero morir aquí, ayúdame, por favor. Corta la cuerda, volví a escuchar una voz del cielo y él no cortaba la cuerda, ¿no? Sin embargo, se aferró y no quiso soltarse, no quiso cortar la cuerda. Por una tercera vez volvió a clamar y pasó lo mismo, ¿no? No quiso, volvió a escuchar la misma voz. Él simplemente enmudeció y esperó a que lo vengan a rescatar, que ocurriera un milagro y que puedan rescatarlo, ¿no? Aunque era poco probable, ¿no? Al día siguiente un grupo de exploradores llegó, pero el cuerpo ya estaba totalmente congelado de esta persona, ¿no? Estaba sin vida, ¿no? Y estaba a solo 2 metros del suelo. Y en 2 metros definitivamente es poco probable que pueda recibir o que ponga en peligro su vida, ¿no? Si él se hubiera cortado o hubiera cortado la cuerda, simplemente se hubiera salvado. Ahora yo hago esa pregunta para poder iniciar. ¿Cuántos de nosotros, cuando oramos a Dios, estamos dispuestos a seguir sus indicaciones? ¿Cuántos de nosotros? Muchas veces oramos para pedir la dirección del Señor en determinada área, en determinada meta que queremos hacer, o para que el Señor nos muestre realmente su voluntad ante una situación personal que estemos pasando. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a someternos realmente a la voz de Dios? ¿Y cómo vas a escuchar la voz de Dios? No por algún tipo de sonido externo, ¿no? O auditivo, sino a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra en la actualidad. Entonces, ¿cuál es tu disposición a someterte a la voluntad de Dios una vez que tú entras en oración, ¿no? Entonces, la oración tiene como principal función el hablar con Dios, con nuestro Padre Celestial, con toda confianza y con toda sinceridad. Porque más allá de que estás hablando con tu Padre Celestial, Dios sabe tu corazón.
A Dios no le vas a poder mentir. Dios sabe con qué corazón o qué ánimo tú te estás acercando a su presencia a poder conversar, ¿no? Entonces, vamos a darle un poquito más de contexto a lo que estoy mencionando y vamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 17. Y dice así, mira, Jesús ora por sus discípulos. Y menciona aquí, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Ahora pues, el 5, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado con ellos. Mira, palabras sinceras de parte de Jesús, ¿no? En oración, ¿no? Él se mostraba con total sinceridad y total confianza al Padre Celestial, ¿no? Y esa es la confianza que nosotros debemos tener al acercarnos en oración al Señor. Tener la confianza y seguridad plena de que el Señor nos está escuchando en cada momento, de que podemos venir a Él con corazón sincero, con corazón contrito hacia Él, humillados a Él, y Él nos va a escuchar y nos va a dar consuelo si así lo requerimos, ¿no? Un consejo que damos también es la repetición de palabras vanas, ¿no? Y esto lo vamos a ver en Mateo 6, 7, rápidamente. Mateo capítulo 6, verso 7. Y orando no seis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Una cosa que sí se recomienda, y también lo menciona el autor Donald Whitney en el libro, es realmente mostrarnos con un corazón sincero, honesto y sin caretas, hermano. Nosotros al Señor no podemos engañarlo, no podemos venir con un corazón a querer plasmar algo que no es, a querer decir algo con otras palabras. No, eso el Señor no lo aprueba, ¿no? Si el Señor desea que nosotros realmente seamos sinceros con Él, que realmente nos mostremos tal cual, porque el Señor lo sabe. Inclusive antes de pedirle las cosas, el Señor ya sabe qué peticiones tenemos en nuestro corazón, qué cosas le vamos a pedir a Él. El Señor ya lo sabe de antemano, ya, aunque nosotros no le digamos, ¿no? Entonces, tengamos esa característica muy, muy marcada, muy detallada, ¿sí? Ahora, la oración se espera. Hay una parte del subtítulo del libro que dice la oración se espera, ¿no? Y el autor menciona aquí algo muy, muy interesante, ¿no? Él dice que se da cuenta que se espera, o en el tiempo que se espera la oración, o el resultado de la oración puede ser que los hijos de una época no conformista o antiautoritaria se alarmen un poco, menciona él, ¿no? Sin embargo, quienes se han sometido a la autoridad de Cristo y a la Biblia saben que la voluntad de Dios es que oremos, pero también creemos que su voluntad es buena, ¿no? Ahora, hay unos pasajes en la palabra del Señor que nos educan, ¿no? Nos educan y nos instruyen a cómo dirigirnos al Señor en oración de una forma correcta. Y vamos a Mateo 6, verso 5, que dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mira, algo que hacían o que tenían la costumbre los fariseos, estos falsos cristianos, falsos profetas que se le llamaban en esa época, o también conocidos como los sepulcros blanqueados, ¿no? Los sepulcros blanqueados le llamaban así. Ellos, ¿qué hacían, no? Se iban a las esquinas de los templos
de las sinagogas donde se reunían los judíos para realizar su culto religioso, ellos se colocaban en las esquinas para que la demás gente los viera y la demás gente pudiera halagarlos, ¿no? ¡Wow! Qué personas tan espirituales, qué personas tan concentradas en seguir la ley, en seguir la Torá. ¡Wow! Qué personas de oración, personas que tienen una comunión plena. ¡Wow! Buscaban simplemente la aprobación del ojo ajeno, mas no buscaban un acercamiento real con el Señor, ¿no? Es algo muy claro. Y mira la recomendación que hace aquí en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta ahora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mira, qué recomendación o qué palabra tan buena, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, y yo también lo he hecho en alguna vez, tengo que confesarlo, hemos orado, por ejemplo, en el bus, ¿no? O estamos caminando y comenzamos a orar, ¿no? Caminando simplemente. Y definitivamente se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, tú puedes orar en cualquier situación en la que te encuentres, pero sin embargo, si te das cuenta, cuando tú estás orando en un lugar no apropiado, como una habitación que nadie te ve y hay un silencio absoluto, es que hay una distracción, hay ruido, hay momentos que tú tienes que cortar la oración o el conversar con el Señor porque no sean las condiciones para que tú puedas llevar una conversación plena, ¿no? Por ejemplo, una anécdota que me cuenta un amigo es que siempre ora cuando está en la calle, ¿no? Y va conversando con el Señor, me dice, él va conversando, pero cuando hay un semáforo que se pone en rojo o en verde, él tiene que parar o avanzar. Entonces, como que lo desconecta, ¿no? Es por eso que el Señor aquí en este pasaje menciona esta recomendación, ¿no? Cuando ores, entra a tu aposento, entra a tu cuarto donde nadie te ve, y en realidad es ahí donde a nosotros nos toca clamar, es ahí donde a nosotros nos toca derramar nuestro corazón delante del Señor. Y el resultado que tú encuentres ahí, postrado en tu habitación, va a ser lo que va a reflejar en tu vida, ¿no? Muchos no queremos pagar ese precio, ¿verdad? Porque en realidad no es fácil ser un hombre de oración, tener una vida de oración. Es a veces complicada para muchos y muchos quieren, sin orar, llegar a ser grandes predicadores, grandes maestros. Yo quiero ser como tal, quiero ser como Armando Alduz, sin algún día quiero tener ministerio como el de Steve Green, quiero tener ministerio como el pastor Sujén Michelén, como tal, ¿no? O Miguel Núñez, y comienzan a mencionar a muchos teólogos o muchos pastores conocidos a nivel internacional, ¿no? O a nivel mundial incluso. Pero tú sabes el precio que ellos han pagado para estar ahí. O sea, son hombres que han pagado, o mejor dicho, en vez de pagar, digo, han estado horas de horas orando para realmente el Señor los pueda utilizar. El Señor no levanta a cualquier persona para que le pueda servir. Y esos hombres, yo te aseguro, que han pasado horas de horas en oración en su habitación. Entonces, si quieres que Dios te use, tienes que orar. Tienes que tener esa disciplina que va a complementar a tu vida cristiana, ¿correcto? Como me decía un amigo, ¿no? Si tú no oras y no oras, si no tienes el hábito de leer la palabra del Señor, esas dos disciplinas, difícilmente vas a seguir creciendo en tu vida espiritual. Muy difícil, ¿no? Mira, vamos a Lucas 18:1. Dice así, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús menciona que es una necesidad del orar. Jesús nos dio la prueba más clara que la necesidad de orar en todo momento es fundamental. Y Jesús amanecía orando. Jesús tenía largo tiempo de oración. Recordemos esa agonía que pasó en el huerto de Getsemaní. Oraba y a tal punto él sufría porque venía una muerte cruel para él, comenzó a sudar sangre, ¿no? Pero oraba para pedir fortaleza al Señor.
¿Cuántos de nosotros pedimos fortaleza al Señor en oración en los momentos difíciles, en los momentos de lucha, en los momentos de prueba? ¿Cuántos nosotros vamos a acudir en oraciones al Señor en vez de quejarnos? Muchos se dedican a quejar, muchos se dedican a lamentarse. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? A hacer esa típica pregunta. ¿Por qué a mí? En vez de derramar su corazón delante del Señor en oración y saber por qué están ocurriendo estas cosas, ¿no? Bien, vamos a tener una segunda parte ya con nuestro hermano Dan. Ya yo voy a estar un poco detallando más el punto que me toca, así que le quiero dar pase a Dan para que pueda explicar su parte. Adelante, Dan. Listo, Juan Carlos, gracias. Bien, hemos visto, Juan Carlos ha mencionado un aspecto importante de la oración, ¿no? Y es que Dios espera que oremos. Dios desea que oremos, Dios nos ordena orar y Dios lo espera. Y además de eso, la oración es una invitación. Vamos a ver qué dice Hebreos, ¿sí? Este pasaje me gustó bastante. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues, una invitación. ¿A dónde? A un trono. ¿A qué trono? Al trono de Dios, al trono del Rey de Gloria, del Rey de los cielos. Entonces vemos que Dios mismo nos invita, ¿ok? Nos invita a acercarnos a su presencia. ¿Cómo responderías tú si una autoridad humana te dice: hey, Dan, hey, Juan Carlos, o hey, Samuel, ven a mi casa, ¿no? Vamos a conversar? ¿Rechazarías esa invitación? ¿Qué pasa si el presidente de un país, de Perú, o de Estados Unidos, o un rey, te invita: ven a mi casa, vamos a conversar? ¿Lo ignoras? No, no es cierto. Estoy seguro que harías lo posible por ir lo más rápido, ¿ok? Lo mejor preparado, e irías, ¿no es cierto? ¿Cuánto más si es Dios mismo el que nos dice: acérquense, acérquense a mi trono, acérquense a mi presencia, ¿ok? Y no simplemente para que miren, ¿ok? Sino para conversar. Y no vamos a hallar en esa presencia indiferencia, enojo, juicio, sino que vamos a hallar gracia, socorro, misericordia. Es un trono de gracia y Dios nos invita, ¿no? Qué bonito. De verdad, este pasaje me gustó bastante, ¿no? Lo mencionaba el autor, que Dios nos invita. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio, qué honor el que nosotros seamos invitados por Dios mismo a acercarnos a Él, ¿no? Para hallar gracia, misericordia y oportuno socorro. Bien, otro de los aspectos que tenemos que ver acerca de la oración es que la oración se aprende, ¿sí? La oración se aprende. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Bueno, porque muchos de nosotros no oramos, y no oramos muchas veces porque no sabemos orar, ¿no es cierto? Porque no hemos aprendido a orar. Entonces, cuando nos vemos y vemos que nuestra oración es tal vez un poco simple, como que nos desanimamos y abandonamos la oración. Entonces, si nosotros entendemos que la oración se aprende, entonces, y si nosotros queremos y deseamos orar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar aprender de la oración, ¿sí? Vamos a buscar aprender de la oración. Ahora, en un sentido, ojo con esto, en un sentido, el creyente no necesita aprender a orar, ¿ok? En un sentido. Y quiero recalcar esto, ¿sí? Porque creo que es importante. La oración es como el llanto de un niño, ¿ok? Como el llanto de un niño. A un niño, ¿no? Tú no tienes que enseñarle, a un bebé, tú no tienes que enseñarle a orar, ¿no es cierto? El bebé nace con esa capacidad. Es más, nace y llora automáticamente, ¿no es cierto? Entonces, vemos que el llanto es una actividad innata, nace con el niño, no es aprendida, nace con el niño. Segunda cosa que podemos decir acerca del llanto, es que el llanto es una muestra de que algo está bien, de que hay vida, ¿no es cierto? Cuando un niño nace, lo que tú esperas es que llore. Más bien, si un niño nace y no llora, te preocupas, ¿no es cierto? Creo que los médicos o la madre se preocuparía. ¿Por qué? Porque posiblemente si ese niño no está llorando es porque ha nacido sin vida, o porque tal vez tiene alguna deficiencia o limitación física, mental o psicológica, ¿no es cierto? Entonces, el llanto, la presencia del llanto, ¿sí? Es importante. ¿Por qué?
porque es una manifestación de que hay vida, ¿no es cierto? Yo no me imagino a una mamá, a una buena madre, ¿ok? Dejando a su niño en una cuna, ¿sí? Y pasan las horas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 horas, el niño no llora, el bebé no llora, y ella está tranquila, ¿no es cierto? Es imposible. Más bien, la ausencia del llanto es un indicador de que algo está mal, de que algo anda muy mal, ¿no es cierto? Posiblemente ese niño esté sin vida, ¿no es cierto? La madre espera que el niño llore, y si el niño llora, sabe que en cierto modo las cosas están bien. Entonces, vemos dos cosas, que el llanto en un niño es innato, ¿ok? No es aprendido, y segundo, es una señal de que hay vida. ¿Se me escucha bien? Se me cortó un poco. Sí, sí te escuchamos, Dan. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Ya, perfecto, perfecto. Sí, se entrecortó un poco. Entonces, tercer punto que podemos hablar acerca del llanto, ¿sí? Es que el llanto es el mecanismo o el instrumento de comunicación de los bebés, de los niños, ¿no es cierto? Cuando el niño tiene hambre, cuando un bebé tiene hambre, un bebé recién nacido, no le dice, mamá, quiero leche. No, empieza a llorar, ¿no es cierto? Empieza a llorar. ¿Por qué? Porque tiene hambre, ¿no? Si el niño se hace la pilita y se siente incómodo, ¿qué va a hacer? Va a llorar. Entonces, el llanto le permite al niño, ¿qué cosa? Le permite al niño comunicarse, comunicarle a la madre que algo necesita, ya sea porque tiene hambre, ya sea porque le duele algo, ya sea porque esté incómodo por algo. Entonces, la oración es lo mismo. La oración es es un deseo innato, ¿ok? Que está presente en el creyente a partir del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando una persona nace de nuevo, ojo, nace ¿por qué? Porque Dios envía a su espíritu, le da nueva vida. Además de eso, Dios envía al espíritu para que more dentro del creyente, y el creyente y el espíritu impulsa al creyente a orar. Como diría Romanos o Gálatas, ¿no es cierto? Por el espíritu clamamos, Abba Padre. El espíritu nos impulsa a clamar, Abba Padre, papá, papito, ¿no? Que ese es el significado literal de esta palabra, ¿no? El espíritu nos impulsa a clamar a Dios, ¿sí? Además de eso, la oración es una señal de que hay vida. Al igual que el llanto, la oración es señal de que hay vida. Más bien, cuando en una persona que dice ser creyente, ¿sí? No hay el deseo de orar o no hay la práctica de oración, debería preocuparse, ¿sí? Porque todo creyente va a desear orar, va a querer orar. La ausencia de oración, la ausencia de deseo de oración, implicaría la ausencia de vida espiritual. Y por último, ¿sí? Con respecto a la oración, con respecto a esta analogía, ¿no? La oración, ¿sí? Es el mecanismo de comunicación, ¿sí? Es el mecanismo mediante el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Le decimos lo que sentimos, a veces lo que deseamos, nuestros temores, incluso a veces en la oración, bueno, no a veces, debería ser siempre, ¿no? Alabamos a Dios, glorificamos a Dios, resaltamos, ¿no? Adoramos a Dios por sus atributos, por lo que es, por su santidad, por su gloria, por su misericordia, por su gracia. Entonces, de esta forma, nosotros nos comunicamos con Dios. Volviendo al ejemplo del llanto, ¿no es cierto? Un niño inicialmente se comunica llorando, ¿no es cierto? Un recién nacido se comunica llorando, pero conforme el niño va creciendo, el instrumento de comunicación va cambiando, se va perfeccionando. Inicialmente es a través del llanto, después con balbuceos, ¿no? Después, poco a poco, empieza a aprender algunas palabras, quizás las pronuncia, no de la mejor manera, pero ya empieza poquito a poquito, ¿no? A aprender palabras, a pronunciarlas, y conforme va creciendo, conforme se va relacionando con las personas, conforme va oyendo a los demás hablar, él va aprendiendo a hablar. Y esta capacidad de aprendizaje, este aprendizaje continúa y puede continuar por el resto de su vida, ¿no es cierto? Mientras una persona más lea, más aprenda palabras, mejor se va a comunicar.
mejor va a hablar. No simplemente va a aprender a articular palabras, se va a poder expresar mejor, comunicarse mejor, ¿no es cierto? Incluso poder convertirse en un gran orador. De la misma forma, la oración inicialmente, ¿no?, en el nuevo creyente es sencilla, simple, ¿no es cierto? Pero podemos aprender a orar, podemos mejorar nuestra capacidad de oración, podemos mejorar nuestra comunicación con Dios. Y eso es bueno, ¿sí? También nos llena o nos debería llenar de ánimo, porque si ahora vemos que nuestra oración es muy simple y eso nos pone tristes, bueno, podemos aprender y podemos mejorar. Y Dios desea que nosotros aprendamos. Y si Dios desea que nosotros aprendamos, podemos ir a Él con confianza y decirle, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y eso es justamente lo que hicieron sus discípulos, ¿recuerdan? Señor, enséñanos a orar, le pidieron. ¿Y cómo respondió el Señor? ¿Se dio la media vuelta y se fue? ¿Los ignoró? No, les enseñó a orar, les enseñó a orar. Entonces, Dios desea que nosotros aprendamos y Dios desea enseñarnos a orar. Vamos a ver algunas estrategias, consejos para poder mejorar, ¿sí?, nuestra oración, para poder aprender a orar. Bien, una de las formas en que nosotros aprendemos a orar es orando. ¿Quieres aprender a orar? Ora, ora y ora, ¿no? Volviendo al ejemplo del niño, ¿no es cierto? El niño, ¿cómo aprende a hablar? Porque oye a los demás hablar y empieza a repetir, ¿no es cierto? Empieza a hablar, habla, y tanto habla una y otra vez, que en el proceso aprende a pronunciar, aprende nuevas palabras, aprende a comunicarse, aprende a hablar, ¿no es cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos aprender un idioma extranjero, ¿sí? Los expertos coinciden en que la mejor forma de aprender un idioma extranjero es a través del habla, ¿sí? ¿Quieres aprender un idioma extranjero? Practica hablando, ¿ok? Practica hablando, ¿sí? Entonces, ¿quieres aprender a orar? Ora, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Un siervo de Dios, Andrew Murray, él decía que leer un libro, escuchar conferencias sobre la oración, leer libros sobre la oración, o hablar sobre la oración, son cosas buenas, ¿sí? Son cosas beneficiosas. Por esa razón estamos acá con Juan Carlos conversando el tema, ¿sí? Pero estas cosas por sí solas no te enseñan a orar. Nadie aprende sin práctica. Nadie aprende a hacer algo sin ejercicio. ¿Quieres orar? Ora. Ora y ora. Imagínate que tú te gusta la música, ¿ok? Te gusta tal vez, o quieres aprender a tocar piano y te inscribes a una escuela de música, ¿ok? Vas, te matriculas, te inscribes con el mejor profesor, ¿sí? El mejor maestro, el mejor pianista, ¿ok? Y tú vas a tus clases. Y vas a tus clases y durante un año te dedicas solamente a oír a este pianista. Y solamente lo oyes, ¿sí? Este pianista toca las melodías más hermosas y tú solamente oyes. Al final del año, yo te pregunto, ¿habrás aprendido a tocar el piano? No, ¿no es cierto? ¿Qué tienes que hacer? Tendrías que practicar, tendrías que tocar el piano. Lo mismo pasa con la oración. De nada sirve leer acerca de la oración, de nada sirve ver conferencias, de nada sirve hablar sobre la oración si tú no oras. ¿Quieres aprender? Sí, estos recursos son buenos. Estos recursos, libros, conferencias, videos, cursos son buenos, ¿ok? Pero debes orar. Segundo consejo, ¿ok? ¿Quieres aprender a orar? Medita en las Escrituras. Ojo con esto. ¿Quieres aprender a orar? Medita en la palabra. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la asimilación de la palabra, ¿no es cierto? Y una de las prácticas que forman parte de la asimilación de la palabra es la meditación, ¿ok? Vimos que la asimilación de la palabra consta de 6 prácticas, ¿no es cierto? Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la palabra, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede normalmente y estadísticamente? Bueno, estas 6 prácticas son como una escalera, son como gradas, ¿ok?
conforme vamos subiendo las gradas, cada vez estas prácticas se realizan menos, ¿sí? Tenemos un grupo de personas, ¿ok? Que, por ejemplo, oye la palabra. Subimos a una grada, el número disminuye, ¿no? Que sería el leer la palabra. Subimos a la grada del estudio de la palabra y el número disminuye aún más. Subimos a la grada de la memorización y disminuye aún más. Subimos a la grada de la meditación y baja aún más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la meditación? La meditación es una de las prácticas que se practica muy poco, que se realiza muy poco, ¿no? Y la semana pasada vimos que era una práctica sumamente importante. ¿Por qué? Porque gracias a ella nosotros podíamos absorber, ¿no es cierto?, la esencia, el sabor, el color de la palabra, y esta palabra iba a impregnar nuestra mente. Nosotros íbamos a poder entenderla mejor, ¿no es cierto? Y vimos también que esta práctica es como un eslabón, es como un puente, ¿no? Une el oír, el leer, el estudiar, el memorizar con la aplicación. Entonces, ¿quieres aplicar la palabra? Necesitas meditar. Si tú rompes o quitas el eslabón de la meditación, la aplicación es deficiente o está ausente, ¿no? Y finalmente vimos que esto era como una cadena y que al final de esta cadena había una bendición, ¿sí? Una bendición de parte de Dios. Entonces, tú rompes la meditación, rompes la cadena y es más difícil, por decirlo así, llegar a la bendición, ¿no? De la asimilación de la palabra, ¿ok? Bien, la meditación es también un eslabón que une la lectura de la palabra, ¿con qué? Con la oración. ¿Por qué? ¿Qué ocurre normalmente? Normalmente nosotros leemos la Biblia, ¿no es cierto? Leemos la Biblia, ¿ok? Terminamos de leer, ¡pum!, cerramos la Biblia y pasamos a orar, ¿sí? Entonces vemos a la lectura de la Biblia con la oración como dos prácticas diferentes, ¿no? Como dos prácticas quizás separadas, aisladas. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú meditas, ¿ok? La meditación te impulsa a orar, ¿sí? La meditación te impulsa a orar. La meditación entonces es como un puente, ¿no es cierto?, que conecta la lectura y la oración. Hay una separación entre la lectura y la oración, ¿no es cierto?, que normalmente ocurre. Hay un vacío, hay un abismo. Entonces, la meditación es el puente que une y de esta forma tú puedes pasar de manera continua, de manera natural a la oración, de manera automática y natural, ¿ok? De manera automática y natural. Entonces, las prácticas, ¿no? Lectura y oración, que inicialmente estaban separadas, ahora están unidas gracias a ¿qué? Gracias a la meditación. Entonces, ¿quieres aprender a orar? ¿Sí? Entonces, medita la palabra. Vamos a ver algunos pasajes, ¿sí? Vamos a ver algunos pasajes. Salmos 5:1. A ver, lo busco. Dice, a ver, acá está. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. ¿Ok? Escucha, oh Jehová, mis palabras, escucha mis palabras, ¿ok? Y considera mi gemir. Acá la palabra hebrea, ¿no? Que se traduce gemido, también puede traducirse como meditación, ¿sí? Y es más, en algunas versiones de la Biblia se traduce de esta manera, no como gemido, sino como meditación. Por ejemplo, en la versión del Jubileo, dice, escucha, oh Señor, mis palabras y considera la meditación mía. En la Reina Valera actual dice, escucha, oh Jehová, mis palabras y considera la meditación mía. Entonces, vemos que la palabra gemido también puede traducirse como meditación, y que en este versículo hay una relación entre escuchar, entre hablar, ¿no? Entre hablar, ¿no? Hablar mis palabras, orar y la meditación. Esta misma palabra en la Reina Valera del 60 se traduce como meditación. Vamos a ver Salmos 19:14, ¿sí? Justo esta misma palabra, ¿no? En hebreo se traduce en la Reina Valera como meditación. Dice, sean gratos los dichos de mi boca, ¿ok? Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, nuevamente, vemos que hay una relación, ¿no es cierto?, entre la meditación y las palabras que salen de mi boca.
Bien, si nosotros observamos ambos versículos, si observamos los dos versículos, nos damos cuenta que ambos versículos son oraciones, ¿sí? Ambos versículos son palabras que se le dirigen a Dios. Salmos 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. ¿Sí? Palabras que se dirigen a Dios. Es una oración. Salmo 5:1. Escucha, oh Jehová. Nuevamente, palabras que se dirigen a Dios. ¿Qué vemos acá? Que ambos versículos son oraciones y que ambos versículos involucran la meditación. Entonces, la oración está acompañada de meditación y vemos que la meditación termina impulsando a David a que ahora, si nosotros observamos un poco más y vemos el Salmos 19, vamos a ver algo bien interesante, ¿sí? ¿En qué contexto se da esta petición? Sean gratos los dichos de mi boca. ¿De qué habla el Salmo 19? Habla de la revelación de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo es que Dios se revela? Del 1 al 6 vemos cómo es que Dios se revela a través de la creación, ¿no es cierto? A través de los cielos, dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces vemos cómo Dios se revela a través de los cielos. Su gloria se manifiesta a través de los cielos. Su gloria se hace evidente a través del firmamento. Dios se revela. La gloria se revela. La gloria de Dios se revela, ¿ok? A través de los cielos. Y a partir del 7 vemos la revelación de Dios, pero la revelación especial, la revelación a través de la palabra escrita de Dios. Versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón, ¿no es cierto? Entonces, vemos, hemos visto en estos versículos que vemos la revelación de Dios a través de su palabra, a través de su ley. La ley de Jehová es perfecta. Pregunta entonces, cuando el salmista, ¿no?, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, cuando el salmista escribe este salmo, ¿en qué estaba pensando? Estaba pensando en la revelación de Dios. Estaba pensando en la palabra. Estaba meditando en la palabra. ¿Ok? Él estaba pensando en cómo Dios se revela a través de la creación y a través de su palabra. Y esta meditación lo lleva a decir lo que está escrito en el versículo 14. ¿Cómo culmina? Sean gratos los dichos de mi boca, ¿ok?, y la meditación de mi corazón. Entonces, el salmista medita en Dios, en su revelación, en su palabra, y esto ocasiona el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación. Entonces, acá vemos un proceso. Meditas, ¿no? Y oras, ¿ok? Meditas y la meditación produce oración, ¿ok? Dice, ok, la meditación te permite, ¿no es cierto?, tomar lo que está escrito en la palabra, ¿sí? Lo tomas, ¿ok? Lo piensas profundamente y luego lo asimilas, ¿no es cierto? Y después de que lo asimilas, lo diriges a Dios, ¿ok?, de manera personal. Mira lo que dice el versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. Tu siervo es además, tu siervo, o sea, él mismo es amonestado con ellos. El salmista no dice, acá David no dice, tu palabra amonesta, ¿no?, de forma impersonal. No, tampoco dice, tu palabra nos amonesta de forma general. No, tampoco dice, tu palabra amonesta a los demás. No, dice, tu palabra me amonesta. Tu palabra me habla. Tu palabra me redarguye, ¿no? O podríamos decir esto
con las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Tu palabra me enseña, tu palabra me redarguye, tu palabra me corrige, tu palabra me instruye, tu palabra me perfecciona, tu palabra me prepara para toda buena obra. Entonces, cuando tú meditas, interiorizas la palabra, personalizas la palabra, o sea, asumes que la palabra está dirigida a ti y eso te va a impulsar a orar. Eso te va a impulsar a orar, ¿no? Entonces, vemos acá en este salmo otra cosa también bien interesante, es que el salmista no está repitiendo una oración, él no está repitiendo de forma mecánica una oración, es que él se ha aprendido una oración y la repite, ¿no? Y la repite cual rezo religioso, cual rezo, no sé, religioso, ¿no es cierto? No, él está hablando con Dios, él está orando de forma natural, ¿ok? De forma natural, personal e íntima con Dios. Entonces, vemos que la meditación lo ha llevado a orar, a hablar con Dios de manera personal, natural e íntima con Dios, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿deseas tú tener una oración personal, íntima, ¿no es cierto? Natural con Dios. Estoy seguro que sí. ¿Te has preguntado por qué muchas veces nosotros, cuando oramos, repetimos ciertas frases, ciertas palabras una y otra vez? ¿Sí? Las repetimos, ¿no es cierto? Ahora, no estoy diciendo que tal vez estas palabras que repites sean vanas repeticiones, ¿no? Puede ser que sí, sean oraciones genuinas, ¿no? Palabras que nazcan de tu corazón, genuinamente, y que obviamente Dios las escuche. Pero yo te pregunto, ¿acaso no te gustaría poder orar de una manera diferente, de una manera más natural, ¿no? De una manera muy personal con Dios, así como lo hace el salmista? Acá está la respuesta. ¿Quieres hacerlo? Medita en la palabra. Medita en la palabra. La palabra te va a impulsar, te va a catapultar a orar con Dios, a orarle a Dios de una forma muy personal, muy íntima. Entonces, ya para cerrar esta parte, ¿quieres aprender a orar? Ora, ora y ora, pero primero medita, ¿sí? Pero primero medita. Y quiero hacer un paréntesis para mencionar algo acerca del libro. En el libro el autor va a citar a otros autores, a otros siervos de Dios, ¿no? Algunos puritanos, y va a mencionar cómo estos creyentes, cómo estos siervos de Dios entendieron y descubrieron que la meditación era importante para poder orar, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar? A animarlos, quiero animarlos a que ustedes puedan adquirir el libro, ¿sí? Y puedan leer todas estas citas, de verdad son muy bonitas y los van a animar, ¿sí? Así que busquen tal vez en alguna librería cercana a sus casas, ¿no? Ahí donde estén, este libro, cómprenlo y léanlo. De verdad, el libro en general está muy bueno, ¿sí? Y las citas que están en este capítulo también son muy buenas. Les va a llenar de mucho ánimo. Bien, Juan Carlos, te doy el pase, amigo. Ya, gracias, Dan. Antes de continuar, quiero leer algunos comentarios que nos están haciendo llegar. ¿Qué libro es? Te dicen, Dan, para que respondas. Ahí está, claro. El libro que estamos explicando nosotros es de las disciplinas espirituales, ¿no? Así que para la vida cristiana. No, Dan, no sé si alguno lo quiere tener en físico, quizás tú puedas mencionar dónde lo pueden comprar. Mira, la verdad es que el libro es bastante difícil de conseguir. Se agota muy rápido, ¿sí? Yo más o menos para conseguir el libro tardé unos 4 o 5 meses. Ni bien llega, ¡pum!, vuela, ¿no? Y muy pocas librerías lo traen. Este libro yo lo compré en una librería que se encuentra en Trujillo, Libia Su Gracia, ¿ok? Sé también que a veces llega en Desarrollo Cristiano, y hace como 2 o 3 semanas hablé con el hermano de librerías Grima Bíblica y creo que tiene un ejemplar. Bueno, hasta hace 3 semanas lo tenía, no sé si lo tenga aún, pero sería cuestión de preguntarle, ¿no? Y bueno, ni bien, estén atentos, ni bien llegue, cómprenlo, porque se agota bien rápido. Es un libro muy, muy pedido y también muy raro de conseguir, muy difícil de conseguir. De Claro, verdad. y nosotros, bueno, el libro lo proporcionó Dan, ¿no? Pero
nosotros, o bueno, yo de manera particular, como dije la semana pasada, hemos estado dándolo o facilitándolo a las personas que lo solicitaban, pues, ¿no? Por este medio, para que también nos sigan en esta serie. Así que si algunos quieren tenerlo de manera virtual, nosotros, o en este caso mi persona, les puede hacer llegar con el permiso correspondiente de Dan, ¿no? Que es el que lo ha proveído, para hacerlo llegar, ¿no? Así que si ustedes, Pavel, a ver, voy a leer, voy a leer comentario por comentario porque nos están haciendo llegar algunos comentarios y lo quiero leer. Primero nuestro hermano Lenin, que estaba ahí. Hermano Lenin, ¿cómo estás, manito? Bendiciones. También a Samuel Rodríguez también. Gracias, hermano, ¿cómo estás? A Pastor Jonathan Córdoba también. Saludos, mi amigo. Dios te bendiga. Saludos, Pastor. Que el Señor le bendiga también mucho a usted. Nuestra hermana María Rojas también. Es un gran honor por pura gracia de Dios, ¿no? Bendiciones, mi hermana. Hermana Ruti Romero dice, buenas noches, hermanos. Bendiciones también a usted. Tu hermana Berna nos dice, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y los sigue usando grandemente. Bendiciones. Nuestra hermana Ruth nos dice, qué importante tema para la vida del creyente. Gracias. Hermana María Rojas dice amén. Nuestra hermana María Roste nos dice, gracias hermanito Samuel por la explicación sobre el orar, ¿no? Es nuestro hermano Dan Morán, por si acaso. Nuestro hermano Dan Morán que nos acompaña en esta oportunidad. Nuestro hermano Samuel nos hace un comentario muy atinado. Dice, muchas veces no oramos porque eso involucra un esfuerzo muy grande. Trabajamos y realizamos otras actividades que desde temprano, ¿no? Desde temprano. Por eso no estamos dispuestos a comunicarnos con el Señor. La oración es complicada de tomar como una disciplina diaria porque es algo necesario para crecer espiritualmente. Si no lo hacemos, estamos desaprovechando algo fundamental para madurar y reflejar la gloria de Dios. Por supuesto que sí. Muy acertado el comentario de este hermano. Dice, amén, hermano, ¿qué libro nos están diciendo por ahí? Hermana Rosario dice, excelente explicación, muy fácil de entender. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y nos dicen por ahí, nuestro hermano Pavel Garbe, hola Ruth, y bueno, dice, ¿cuál libro? Menciona, ¿no? Buenas noches, buen trabajo, hermanos. Amén. Saludos a nuestro hermano Pavel y nuestra hermana Rosemary también. Regáleme, por favor. Sí, por supuesto que sí. La idea, con el permiso de Dan, como estoy mencionando, hemos estado ya enviando algunos hermanos a través de WhatsApp el libro, ¿no? No es lo mismo tenerlo de manera física, de manera virtual, lo hemos dicho, pero bueno, ya es algo, ¿no? Si de manera física se complica un poco, por supuesto que sí, ¿no? Escríbame, hermanitos, yo los tengo acá ya en los comentarios, voy a escribirles de repente, pero hágame acordar, por favor, escríbame al interno, al privado, al chat privado, para poder mandárselos, por favor. Escríbame al chat, hágame acordar, ¿sí? Y yo con todo gusto se los mando, yo me ocupo el tiempo de mandárselos. Bien, vamos a continuar y vamos a entrar a esta parte del orar por otros, ¿no? Muchas veces cuando vamos a la presencia del Señor, nos enfocamos muchas veces en nosotros, yo con mi ego, y solamente busco mi bienestar, el bienestar de mi familia, oro por mí, por los míos y nada más. Y no me interesa el resto y solamente me importa lo que me pueda pasar a mí o a mi familia, ¿no? Y es una manera egocéntrica de acercarnos al Señor en oración, ¿correcto? Siempre cuando vayamos en oración, sí, obviamente tenemos que tenernos en cuenta a nosotros mismos y nuestros familiares cercanos, o la gente que realmente nos importa, pero sobre todo también debemos de considerar mucho al resto, mucho al prójimo. Uno de los mandamientos del Señor fue, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, tú tienes que ocuparte también de tu prójimo tanto como a ti mismo, tanto como a ti. Preocuparte por tu prójimo tanto como te preocuparas como si fuera tu familia. Vamos a leer primero en Santiago, vamos a leer un poco del contexto bíblico. Santiago capítulo 5, rápidamente nada más. Santiago 5, 16. Vamos a ver lo que dice. Dice así, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Correcto? La oración eficaz del justo puede mucho. Mira lo que dice la palabra del Señor. Confesad vuestras ofensas unos por otros y orad unos por otros. La importancia de la oración, hermanos, es que podamos orar
unos por otros. Ora por tu prójimo, ora por aquellas personas que necesitan realmente apoyo tuyo, ¿correcto? Para que puedas interceder por ellos ante el trono celestial, interceder ante ellos eh, en oración al Señor, ¿correcto? Oremos unos por otros, no seamos personas que se preocupan simplemente por nosotros mismos o por nuestra familia. Oremos unos por otros, ¿no? Eso es fundamental para la vida del creyente, ¿correcto? Mira lo que dice el apóstol Pablo de eso, ¿no? Del orar por otros. Mira lo que dice Efesios, vamos a buscarlo Efesios rápidamente. Efesios 6:18. Dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplicad por todos los santos. Es deber de cada creyente orar por cada uno de sus hermanos en Cristo. Si tú perteneces a una iglesia local, te pido de corazón que consideres el orar mucho primeramente por tu pastor. Orar por tus líderes, orar por los ancianos de la iglesia, orar por las viudas, orar por las madres solteras, orar por la gente que realmente también necesita, todos lo necesitamos, pero muchas veces me da que pensar solamente cuando pedimos oración, ¿no? Solemos pedir cuando necesitamos problemas, ¿no? Pido oración, pastor, ore por tal motivo de mi familia, ore por esta situación, pastor, ore por tal pedido, hermanos, oren por tal, pero alguno de estos te ha puesto a orar por tu pastor. Tú sabes la cantidad de luchas o pruebas o situaciones difíciles que está pasando tu pastor en tu iglesia local y tú ni siquiera te tomas unos 5 minutos al día para orar por él. ¿Te has puesto a pensar en eso? No, ¿verdad? Es complicado. Como dijo nuestro hermano Samuel, el tener la disciplina de la oración es muy complicada porque es parte de nuestro tiempo, ¿no? Pero es algo que tú tienes que hacer sí o sí. Si no, no vas a tener crecimiento en tu vida espiritual. Yo te animo, si no tienes el hábito de orar, empieza diciéndole eso al Señor. Te aconsejo eso. Escuchar a un pastor que aconsejaba eso y me pareció muy atinado, ¿no? Si no tienes la costumbre de orar, póstrate, arrodíllate delante del Señor y dile, Señor, no tengo la costumbre de orar. Y empieza así. Vas a ver que poco a poco, si tú tienes un corazón dispuesto, el Señor va a obrar en ti. ¿Qué dijo el salmista David? Mi corazón está dispuesto, tu corazón está dispuesto a que puedas orar. Entonces, si tienes esa disposición, poco a poco se puede ver una disciplina en tu vida. ¿Sí? Bien. Entonces, algo fundamental para que nosotros crezcamos es la oración constante, ¿no? Sin embargo, hay obstáculos que se interponen, ¿correcto?, al momento de orar. Situaciones que obstaculizan nuestra oración y la quiero mencionar. Número uno, la desobediencia a Dios. Si tú estás en desobediencia al Señor y no confiesas tu desobediencia, no confiesas tu pecado, es muy poco probable que el Señor te pueda oír y el Señor pueda obrar y pueda escuchar realmente tu oración. Y vamos a ver rápidamente el contexto bíblico. Vamos a ver los principios en el Deuteronomio rápidamente. Deuteronomio capítulo 1, verso 45. Verso 45 dice así. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. El pueblo de Israel constantemente caía en pecado, constantemente se alejaba de Dios, constantemente daba su mirada a la idolatría, a adorar a otros dioses, y luego clamaban a Jehová, ¿no? Pedían a Jehová. Pero ¿qué dice acá el texto bíblico? Y volvisteis y llorasteis. Pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Jehová no puede escuchar la oración de una persona que está en constante desobediencia hacia Él, que está en constante transgresión de su palabra. Si tú estás orando y te quieres acercar a la presencia del Señor y tu corazón está en desobediencia, créeme que tu oración no va a llegar ni siquiera al techo. No va a llegar, no va a producir, no va a fructificar. Porque estás en desobediencia.
¿Qué padre de nosotros, o qué padre de ustedes, porque yo no soy padre aún, pero qué padre consentiría o daría algo que el hijo que le pide, ¿no? Algo, digamos, especial, si el hijo está en constante rechazo, en constante desobediencia o en constante falta de respeto hacia su padre? ¿Tú crees que ese padre lo va a premiar con algún instrumento, con algo especial que quiera ese niño? Por supuesto que no, porque no ha hecho ningún mérito para poder obtenerlo, ¿verdad? De la misma manera, ¿cómo el Señor va a poder obrar en tu vida, va a poder cumplir algún pedido de que tú le estás haciendo mediante oración si tú estás en constante transgresión con Él, en constante desobediencia? Mira lo que dice 1 Samuel, vamos rápidamente. 1 Samuel, capítulo 14, 37, dice así: y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Qué triste para un cristiano, qué triste es entrar en oración y no sentir la presencia del Señor. Qué triste es orar y realmente sentir que tus palabras las estás repitiendo sin ningún receptor de por medio. Muy triste, ¿verdad? Mira, examina el corazón de Saúl. ¿Cómo estaba Saúl? Saúl era un rey totalmente tirano, déspota, autoritario, con un ego elevadísimo. Creía que las victorias que había obtenido eran porque él las había logrado y que el Señor no había permitido, no le había dado un plus adicional a sus victorias, o que el Señor no tenía nada que ver con sus victorias, ¿no? Sin embargo, Saúl acudía en oración a él, acudía en consultarle al Señor qué es lo que debía hacer. Y el Señor se había alejado totalmente de él. Ya no lo escuchaba. Y yo te animo a ti, si tú estás teniendo desobediencia de parte del Señor y aún así estás orando, no lo hagas. Vas a perder tu tiempo. Si tú estás en constante desobediencia, en constante transgresión en su palabra, no te acerques, porque lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Si tú te arrepientes, el Señor realmente va a escuchar tu oración. Pero si tú estás en constante desobediencia, el Señor no va a aceptar tu oración. No la va a oír. Porque tú estás en pecado delante de Él. Estás en desobediencia, estás en transgresión de su palabra. Si te arrepientes, sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Te animo a reconocer tus faltas delante del Señor. Uno de esos obstáculos es claramente la desobediencia del Señor. Otra es menospreciar el consejo de Dios. Proverbios, vamos rápidamente a Proverbios 1. 1, verso 28 y 30. Mira lo que dice. Entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Mira, mira, estas palabras tan declaratorias, por así decirlo, o tan reveladoras en la palabra del Señor, ¿no? Es algo que me deja sin totalmente palabras, ¿no? Aborrecieron la sabiduría. Mira lo que dice acá. Menospreciaron toda reprensión mía, ni quisieron mi consejo. Si tú desprecias el consejo de Jehová, el consejo de la palabra del Señor, el consejo que te da a través de su palabra, de sus escrituras, para tu vida, para que tú lo puedas practicar, para que tú lo puedas poner en constante práctica, valga la redundancia, en tu vida, ¿cómo pretendes que el Señor te conteste en oración? ¿Cómo pretendes que el Señor escuche tu oración? Si tú lo tienes por poco. Hay creyentes o hay personas que solamente se acercan al Señor solamente para beneficio o solamente para poder conseguir algo. Y el Señor no es el Papá Noel de los adultos, como decía Manuel Danán, ¿no? Un personaje, un locutor argentino, ¿no?
Muchos consideran a Jehová, a Yahvé, como el Papá Noel de los adultos. Y el Señor no es tu padrino mágico, como dicen algunos. No está esperando sentado el Señor a que tú vengas, sea cual sea tu situación, para poder cumplir alguna petición que tú le tengas, ¿no? El Señor no está presto. Sí, óigame, dígame, ¿qué le cumplo el día de hoy? No es que tú frotas la lámpara y aparece el Señor y ya te cumple tus deseos. No es así. No funcionan así las cosas. Tú tienes que realmente, si quieres que el Señor escuche tu oración, estar en constante comunión con Él, en una vía realmente que obediente delante de Él. No vivir una vida realmente como Saúl, no vivir una vida despreciando el consejo de Dios, una vida en desobediencia al Señor. Tu oración no va a tener efecto alguno, no va a producir, ¿me entiendes? No va a ser así. El Señor no lo veas al Señor, a Jehová o a Dios como un facilitador de tus sueños, un facilitador de tus peticiones. Haz rogativas. En el derecho se le llama principio de rogación, ¿no? Principio de rogación. Cuando tú vas y acudes a la entidad pública para que pueda atender tu pedido, no a través de una demanda, una denuncia que tú puedas presentar. Ese es el principio de rogación. Mucho más al Señor. Tú tienes que hacer rogativas, peticiones. Si esto, el ejemplo más claro, porque hay muchas personas que van en oración y van y le exigen a Dios, ¿no? Sea cual sea su situación, van y le exigen a Dios. Yo quiero esto y tu palabra dice esto y yo quiero el otro y yo anhelo esto. No es así, no funcionan así las cosas, ¿no? Tú tienes que pedirle al Señor si es su voluntad, si realmente está en los planes del Señor. Y el ejemplo más claro fue Jesús, cuando estaba a punto de ser encarcelado en el huerto de Getsemaní, traicionado por Judas. Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Si es posible, pasa de mí este trago amargo, pero que sea tu voluntad, que no se haga la mía. Él en ningún momento dijo, Señor, tengo miedo, ya no quiero morir por los pecados de la gente, no quiero, tengo miedo. Lo que le venía a Jesús era una muerte sangrienta, era una muerte en una tortura fatal, en una tortura extrema. ¿Y que dijo? Que sea tu voluntad, se sometió. Muchos creyentes viven su vida como les da la gana, desobedecen, leen cuando quieren la palabra del Señor, no oran, solamente se acercan a Él cuando necesitan algo. Y no es la forma adecuada. Tenemos el comportamiento de Saúl. Saúl estaba, pero como se dice, en otra, ¿no? Y estaba enfocado en su crecimiento personal, económico, estaba concentrado en otros aspectos, en su egocentrismo, pero sí, cuando tenía que luchar con los filisteos, como hemos leído en 1 Samuel, ahí sí, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Descenderé? Ahí sí, cuando me conviene voy. Y cuando no me conviene, sigo haciendo mi vida como me da la gana. Esa no es la forma correcta de acercarnos delante del Señor. Otro obstáculo que tenemos al momento de orar también es la falta de fe. La falta de fe. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 1. Vamos a ver rápidamente. Santiago capítulo 1, un momento. A ver. 1, de 6 y 7 lo vamos a leer. Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Lo que te impide, si tú estás orando hace mucho tiempo por algo determinado en tu vida, estás orando por algún trabajo, por algún proyecto personal, digamos, por algo muy, digamos, alguna meta en particular, o mejor dicho, algún proyecto en particular, meta, no me quiero enfocar en ese sentido, me corrijo eso, por algún proyecto personal, o por algún estudio, o por algo determinado, ¿no? Por una petición determinada en tu vida, y tú no tienes fe, no esperes recibir
una respuesta de parte del Señor. Acá la respuesta es muy clara, ¿no? Pero pida con fe, no dudando nada. No, si tú no lo haces con fe, no recibirás cosa alguna de parte del Señor. ¿Qué es la fe? Creer en algo que no ves. Al Señor no lo ves, lo puedes sentir. Tú tienes que tener una fe, una convicción de que el Señor va a obrar en la petición que tú estás solicitando, en la rogativa que tú estás haciendo. Tienes que tener fe en Dios, esa convicción. Muchas veces oramos y queremos una respuesta inmediata a nuestras peticiones. Queremos algo inmediato, algo listo. Yo oro y ya, ¡pum!, tiene que aparecer, ¿no? No somos pacientes. Y es algo en lo particular que yo he luchado mucho y que el Señor ha trabajado mucho en mi vida, la paciencia, ¿no? Durante mucho tiempo estuve pidiendo al Señor en oración muchas cosas que tomaron su tiempo, ¿no? Tomaron su tiempo. Y una vez que lo ves reflejado en tu vida, solamente queda más que agradecimiento, ¿no? Dices, era necesario esperar, era necesario pasar este proceso, porque el Señor realmente tenía planeado esto. Hay una frase que leí hoy día y justamente decía, alguna vez se tuvieron a pensar, vaya, llore por esto, está aquí, está sucediendo. ¿Alguna vez te ha puesto a pensar en eso? No te olvides de Dios cuando ya has obtenido el resultado de tu oración. No te olvides de Dios. Muchas veces unas personas se olvidan de Dios, se olvidan de la promesa del Señor cuando ya obtuvieron el beneficio, cuando ya obtuvieron la respuesta de parte de Dios. No seamos ingratos. Agradezcamos al Señor en todo tiempo, ¿sí? Bien, esto ha sido esta parte hasta aquí. Así que le voy a dar pase a nuestro hermano Dan con algunas aplicaciones. Adelante, Dan. Listo, Juan Carlos. Dame un segundo. Lo que pasa es que tengo Sí. un problema de conexión, de Perfecto. verdad. Perfecto, no te preocupes. Segundo. No te preocupes. Voy leyendo unos comentarios ahí que nos están haciendo ahí nuestro hermano Samuel también. Salmo 66, 18 dice nuestro hermano Samuel. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por supuesto que sí. O sea, si nosotros vivimos una vida realmente sin agradar al Señor, ¿cómo esperemos que el Señor nos escuche, no? ¿Cómo esperamos realmente una respuesta de parte de Él, no? Nuestra hermana Ruthie nos dice, se acercan a Dios como si fuera un amuleto de la suerte, nada más, ¿no? Nos desesperamos queriendo que Dios nos dé todo lo que pedimos y no es así. Y yo muchas veces digo, felizmente que el Señor no nos da todo lo que pedimos. Si no te imaginas, Dan, cuántas personas ya estarían muertas, digo yo, porque cada vez que nosotros tenemos algún conflicto, de repente deseamos, pues, en nuestra carne, ¿no? En algún momento hemos deseado, oye, ¿por qué tal persona es así? ¿Por qué no desaparece de una vez de mi trabajo? Me hace la vida imposible en el trabajo. Señor, desaparece, lo consúmelos, ¿no? Consúmelo, manda bolas de fuego como Sodoma y Gomorra. ¿Tú te imaginas si el Señor nos hiciera caso de todo lo que le pidiéramos? Ya, pues ya no habría, no tendríamos ya, creo, humanidad, pues, ¿no? Porque qué persona o qué creyente no ha deseado, pues, que el Señor consume ya esta sociedad tan corrupta, estos presidentes tan corruptos, estos congresistas tan corruptos, y consúmelo de una vez, ¿no? Entonces, gracias al Señor que no nos hace caso en todo, ¿no? Que el Señor hace lo que es su voluntad. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros. Adelante, Dan. Listo, Juan Carlos, gracias. Bien, ya para culminar ya esta parte, ya falta poquito ya. Con respecto a todo lo que hemos dicho, obviamente no serviría de nada si solamente oímos y no aplicamos, ¿no es cierto? Si oímos, si reconocemos que debemos orar, si reconocemos que sí, bueno, Dios espera que oremos, si sabemos simplemente que debemos meditar, no, tenemos que tomar decisiones. Entonces, si nosotros sabemos que Dios espera que oremos, si sabemos que Dios nos invita a su trono, a su presencia, para poder conversar con Él y para Él brindarnos de su gracia, gracia que necesitamos todos los días para brindarnos de su misericordia, de su amor y de su socorro, ¿no? Porque todos los días nosotros vamos a pasar por luchas, tentaciones, pruebas. Necesitamos de Él, necesitamos de su poder, necesitamos de su socorro, de su ayuda, ¿no es cierto?
Entonces, nosotros debemos tomar decisiones, ¿sí? Decisiones. Y estas decisiones tienen que convertirse en planes, ¿sí? En planes. Justo mencionaba, creo que Samuel, ¿no? Que muchas veces nosotros no oramos porque nos cuesta, ¿no? Y una de las razones por las que nos cuesta es porque no nos disciplinamos, no establecemos un plan, ¿sí? Decía John Piper, ¿no? La razón de por qué no oramos no es porque no queramos. Recuerden, todo creyente desea orar, ¿sí? Y desea orar porque el Espíritu Santo crea ese deseo, ese impulso, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que deseamos orar, hay creyentes que no oramos, ¿no es cierto? Y no oramos ¿por qué? Una de las razones es porque no planificamos, ¿no es cierto? Creo que nadie se levanta un día domingo y dice, ya, me voy de vacaciones durante un mes, ¿no es cierto? No, sin haber planificado nada, ¿no? Normalmente, ¿qué haces? Planificas con tiempo, preparas, ves a dónde vas a ir, calculas el costo del viaje, qué vas a dejar en casa, ¿no? Con quién la vas a dejar cuidando, o sea, planificas, ¿no es cierto? Y después de que tú planificas durante un tiempo, sabiendo a dónde vas a ir, sabiendo qué vas a hacer, ¿ok? Te vas de viaje. Entonces, nosotros, como creyentes, debemos planificar nuestra oración, debemos establecer, a ver, yo quiero orar, bien, voy a empezar a orar o voy a levantarme a orar a tal hora, ¿no? Ok, de tal a tal hora tengo libre un espacio, ok, pongo en mi agenda, voy a orar, ¿no es cierto? Voy a orar. Es más, lo puedo relacionar con mi lectura de la Biblia. Puedo establecer un tiempo donde yo lea la Biblia, ok, y termine orando, obviamente con la meditación de por medio, ok. Entonces, tomemos decisiones, establezcamos planes, ¿no es cierto? Sabemos también que podemos aprender a orar, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho, ¿cierto? Una de las formas en cómo aprendemos a orar es orando, ¿no? Es meditando, ¿no? Vimos el ejemplo del salmista, cómo es que después de la meditación, su oración se convirtió en una oración grata a Dios, ¿no? Se convirtió en una oración grata de un siervo de Dios, ¿no es cierto? Que resultó de qué? De la amonestación de la palabra de Dios, ¿no? Él meditó en la palabra lo amonestó, él meditó en eso y terminó orando, ¿no es cierto? Entonces, planifiquemos también nosotros cómo aprender, ¿no? Establece un plan donde tú puedas meditar la palabra un tiempo, ¿no es cierto? Donde puedas meditar la palabra, un plan donde puedas también orar con otras personas. Nosotros podemos aprender de otros creyentes, ¿no? Tal vez conozcamos creyentes, amigos, ¿no? Tal vez de nuestra congregación, que nosotros sepamos que son creyentes que se dedican a la oración. Entonces, puedes buscar orar con él, ¿no? Y conforme ores con él, vas a poder aprender de él, ¿ok? Vas a aprender de él. Puedes leer buenos libros, como el que estamos nosotros hablando, ¿no? Puedes leer acerca de biografías, tal vez, de hombres utilizados por Dios a lo largo de la historia y hombres que se caracterizaron porque tenían una vida de oración bastante intensa. Entonces, todos estos recursos te van a ayudar, ¿ok? Te van a ayudar. Entonces, planifica hacer todo esto. Planifica hacer todo esto y después de eso, ora. Recuerda que tienes que orar, ¿ok? Quiero ver algunos pasajes, ¿sí? Que nos van a animar también bastante. Quiero leer Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 8, ¿ok? Dice, pedid y se os dará, pedid, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Acá se nos da tres indicaciones. Pide, busca y llama. Y todas estas indicaciones van a obtener respuesta, ¿sí? Entonces, podemos confiar en que Dios va a responder nuestras oraciones. Dios está atento a nuestras oraciones y Dios va a responder. Si pedimos, Él da. Si buscamos, lo vamos a encontrar. Si llamamos, Él nos abrirá la puerta. Pero lo curioso y lo interesante de este pasaje es que en el original, estas tres indicaciones, pedir, llamad y buscad, están en el presente continuo. ¿Qué significa esto? Que son actividades que se deben hacer constantemente, continuamente, persistentemente, ¿sí? Dios desea eso.
el Señor desea eso, que nosotros oremos, pidamos, llamemos y busquemos constantemente, ¿no? Que no nos demos por vencido en la oración, que no nos rindamos, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, dijimos, estamos estudiando las disciplinas espirituales, ¿por qué? Porque estas disciplinas tienen el propósito de ¿qué? De ayudarnos a crecer en la piedad, de ayudarnos a crecer en la santidad, de ayudarnos a crecer en el carácter de Cristo. Cuando nosotros oramos persistentemente, oramos ¿por qué? Porque sabemos que Dios va a responder. Sabemos también que esa respuesta no va a llegar al momento, ¿no es cierto? Dios sabe cómo responder y a veces Dios nos hace esperar, ¿ok? Entonces, Dios nos hace esperar y Él desea que oremos persistentemente. ¿Por qué? Porque cuando oramos de manera persistente, nuestra fe es fortalecida, ¿sí? Nuestra fe es fortalecida, nuestra fe crece. Pregunta, ¿qué es la fe? ¿Ok? Forma parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Es el carácter de Cristo. Entonces, el orar de forma persistente, la disciplina de la oración, va a forjar en nosotros fe. Pero además de fe, ¿no es cierto? Al orar persistentemente, aprendemos a esperar, aprendemos a ser pacientes. ¿Y qué es la paciencia? Nuevamente, forma parte del fruto del Espíritu Santo que representa o que es el carácter de Cristo. Entonces, el orar se va a traducir en ¿qué? En fe y paciencia. En otras palabras, en ser más como Cristo, en ser más piadosos. Y de esta forma, la oración cumple su propósito. Oramos para la piedad. Las disciplinas espirituales son para la piedad, ¿no? Y finalmente, un recordatorio es que a veces, bueno, somos pecadores, ¿no es cierto? Y tendemos a la duda, a veces nuestra misma mente, ¿no? Nuestro mismo corazón nos impulsa a dudar de Dios o el mismo enemigo, ¿no? A dudar de la voluntad de Dios en responder y de la capacidad de Dios para responder, ¿ok? Pero estos pasajes nos muestran que no, que Dios dice, pide, se te va a dar, llama y se te abrirá, busca y vas a encontrar. Obviamente, quizás la respuesta de Dios no sea exactamente nuestra petición, ¿ok? Dios sabe qué responder, Dios sabe cómo responder, ¿no es cierto? Y esto es grandioso, ¿no? Porque dice que Cristo intercede por nosotros, el Espíritu intercede por nosotros. Si no sabemos cómo pedir, el Espíritu pide, ¿no? Si tú pides, por ejemplo, A, y Dios sabe que esa cosa, esa petición A te va a hacer daño, no te conviene, Cristo ¿qué hace? ¿Sabes qué, Padre? No le des A, dale B, es mejor para él. Y Dios responde tu oración, ¿no? O como diría Hebreos, ¿no? Dios es galardonador de todo aquel que le busca. Entonces, no sabes cómo Dios va a responder. Sí, no sabes, eso es cierto. No sabemos cómo Dios va a responder, pero podemos confiar en que Dios es galardonador de todo aquel que le busca. Así que puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Ok? Y bueno, quiero ya para culminar, ¿ok? Quiero ya para culminar, tal vez darle un mensaje, ¿no? A nuestros oyentes, en especial a los oyentes que no son creyentes, ¿sí? Hemos visto, ¿no? Ahorita que Dios está dispuesto a responder las oraciones. Dios responde las oraciones. Dios desea que oremos. Dios nos invita a su trono. Dios desea que hablemos con Él. Pero déjame darte una mala noticia, ¿no? Si tú no eres creyente, estas promesas lamentablemente no son para ti. Vamos a ver algunos pasajes, ¿sí? Vamos a ver Isaías 59:2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que ha hecho que Dios no oiga y no responda a las oraciones? Vuestros pecados, vuestras iniquidades. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a leer Proverbios, ¿sí? Proverbios, a ver, un segundo. Proverbios 15:29, si no me equivoco. Ok, sí, Proverbios 15:29. Dice, Jehová está lejos de los impíos, ok, lejos de los impíos,
pero Él oye la oración de los justos. Si tú no eres creyente, amigo, lamentablemente estas promesas, ¿no?, que hemos visto acerca de la oración, de que Dios responde, de que Dios abre al que llama, de que Dios da al que pide, del que Dios es hallado por aquel que busca, ¿ok? No es para ti. Esta promesa es para los creyentes. ¿Y quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son los cristianos? Aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Quieres tú apropiarte de esas promesas? Acércate a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo tus pecados, reconociendo que eres culpable por tus pecados, reconociendo que tus buenas obras, ¿ok? Las obras de justicia que tú crees que son buenas, ¿ok? No van a permitirte el perdón de tus pecados. Tus obras no te van a permitir la entrada al cielo. Tus obras no te van a permitir que Dios entre en una relación contigo. No. Tus obras, como dice la palabra, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Pero hay una solución, ¿ok? Hay una solución, hay una esperanza. Que Cristo, ¿ok?, se hizo pecado por... Vamos a leer un pasaje mejor, ¿ya? Que Cristo se hizo pecado por nosotros. Vamos a leer. Segunda de Corintios. A ver, lo busco. A ver. Lo perdí. Bien. No sé si me ayudas, Juan Carlos. Sí, Dan, dime. Segunda de Sí. Corintios. A ver. Sí, dime la cita y... Sí, ese pasaje que dice que Dios hizo pecado, Cristo se hizo pecado por nosotros. ya, perfecto. Y lo tenía acá apuntado y se me fue. Bueno, a lo que quiero llegar es que Cristo se hizo pecado por nosotros, ¿sí? Cristo cargó nuestros pecados, fue colgado en un madero, el juicio de Dios cayó sobre él. ¿Para qué? Para que los hombres puedan mirar a aquel Cristo crucificado y puedan ser perdonados sus pecados. Y aquellos que ponen su fe en Cristo y reconocen su impotencia, su incapacidad de establecer una relación correcta con Dios a través de sus buenas obras, aquellos que renuncian a su propia justicia y vienen a Cristo con fe y en arrepentimiento, son hechos hijos de Dios, son adoptados por Dios. Y son los hijos de Dios que son adoptados por Dios los que pueden gozar de todas estas promesas, ¿sí? Todas estas promesas. Nuestras buenas obras, nuestro desempeño, ¿sí?, no nos va a abrir la puerta, ¿no?, a Dios. No nos va a abrir la puerta a Dios. Y bueno, para los creyentes, recordemos nuevamente, ¿no?, que esto es por gracia, que tampoco Dios nos oye por nuestro desempeño o porque seamos más obedientes. Recuerden, nosotros podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sumo sacerdote, ¿sí?, que fue sin pecado, que vivió una vida justa, que murió por nuestros pecados y que estando en Él somos aceptos, ¿no? Somos aceptos en el amado. Somos aceptados por Dios porque estamos en Cristo. Somos aceptados por Dios. ¿Por qué? Porque Cristo cuando nos ve, porque Dios cuando nos ve, ve a Cristo. Estamos en Cristo y en Cristo somos aceptados. Así que, bien, esto creo que puede llenarnos de esperanza, de motivación y de ánimo, ¿no? De que cuando nos acercamos, ¿no?, Dios nos oye. Dios nos oye. ¿Nos oye por qué? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Ok, Juan Carlos, te doy el pase. Sí, aquí tengo la cita que estabas mencionando, 2 Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, ¿no?, en él. Así que ese es el pasaje que nuestro hermano Dan iba a mencionar. Un saludo a nuestra hermana Aura, también, que está ahí compartiendo. Saludos, hermana Aura. También nuestra hermana Ruti, que dice, se acercan a Dios. Claro. Y Samuel nos pone
un argumento muy interesante, ¿no? Son buenas las listas de oración para cada día. Podemos orar por vida espiritual, salud, conversión, reconciliación, misiones, familia cercana, familia lejana, iglesia, entre paréntesis, pastores, líderes, hermanos y sus familias, ministerios y pastores de otros lugares, autoridades, entre otros, ¿no? Muchas gracias, Samuel, por el aporte. Y bien, nada más para culminar este tiempo de enseñanza que hemos tenido, continuando con los capítulos del libro, ¿no? Yo quiero decirte que hay recompensas de parte de Dios, si es que tú tienes realmente eh, una comunión plena con Él. Para que tú seas recompensado por Dios con respuesta a la oración, es necesario que tengas siempre lo siguiente, ¿no? Y voy a ir rápidamente a 1 Juan, rápidamente. 3:22, que dice así: y cualquiera que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mira, la obediencia hacia Dios es la que te va a traer realmente una respuesta de parte de Él, ¿no? Si tú eres obediente al Señor, vas a ver que todo lo que tú pidas en oración delante de Él, no te voy a decir todo se te va a cumplir, pero el Señor va a responder de una u otra manera, si tú eres realmente obediente delante de Él. Y sobre todo pedir con sinceridad. Vamos a Hechos 10, o Hebreos 10, perdón, 22 y 23, que dice así: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, ¿no? Perdón, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Acércate con un corazón sincero delante del Señor, no pretendiendo aparentar algo que no eres. El Señor conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, conoce tu mente. Conoce cuál es el ánimo o cuál es la intención verdadera cuando tú te acercas a Él. El Señor lo sabe. Así que acércate con un corazón sincero, honesto, delante de Él. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado ahí, por haberlo compartido. Todo esto lo hacemos con el amor correspondiente al Señor para poder compartir su palabra. El próximo martes vamos a tener la continuación del libro, de los capítulos. Las personas que desean el libro, si así lo desean, me hablan al interno. Por favor, háganme acordar, por favor, porque a veces la semana pasada estuve ahí, tenía que mandarlo. Entonces tenía que hablarles por interno, pedirles su WhatsApp. Entonces mejor, hermanitos, los que quieran, me escriben al interno, por favor, ¿sí? Bien, eso ha sido todo. Dan, quizás algunas palabras finales, quizás. Sí, agradecerles, ¿no? Agradecerles por por habernos acompañado, ¿sí? Que sigan orando por nosotros, ¿ok? Para que Dios nos brinde sabiduría para poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y siempre para su gloria, ¿no? Más bien, ya que ya que muchos amigos creyentes nos están oyendo, quiero pedirles un gran favor. Lo que pasa es que mi papá está con algunos síntomas del COVID, ¿sí? Ya tiene ya poco más de una semana y bueno, estamos preocupados por él, ¿ok? Entonces, para que los que oyen, ¿no?, este video puedan ayudarnos en oración, ¿no?, por su pronta recuperación, ¿sí? Y bueno, solamente eso, ¿no? Estamos confiando en el Señor que Él oye nuestras oraciones. Así que gracias por acompañarnos todos los martes. Nos vemos ya, Dios mediante, la próxima semana. Bien, creo que para finalizar vamos a orar entonces, para ya despedirnos. A ver un momento, por favor, que tenía un pequeño percance aquí con la
laptop. Bueno, ya estamos. Sí, oramos, ¿Han? ¿Te parece? ¿Oramos? Listo. Eterno Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. La oración es fundamental y eficaz, Señor, para poder crecer, para poder acercarnos a ti, tener más comunión contigo. Y sabemos que no estamos solos, ¿no? Sabemos que contamos contigo, que tú estás dispuesto a escucharnos en todo momento, Señor, en las dificultades, en las alegrías, en momentos de gozo, en momentos de tristeza, en momentos de prueba, en momentos de lucha. Sea cual sea nuestra situación, tú nos escuchas. Muy agradecido, Señor, por ese acto de amor que tú hiciste en la cruz y pagando todos nuestros pecados. Te pido también por el Padre Dan, que se encuentra delicado de salud, Señor, que tú puedas proveer salud para él, fortaleza en lo espiritual, en lo anímico, para él, su familia, y que pronto pueda recuperarse por completo, Señor, si es tu voluntad. Te damos gracias una vez más por todo. Gracias por cada hermano que está conectado. También bendícelo, Señor. Y cualquier, Señor, que sea nuestra circunstancia, apréndenos a gozarnos siempre en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Maestro. Amén. Hasta luego, hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Nos vemos, hermanos. Bendiciones. Gracias.